Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. PGR confirma maltrato de personas recluidas en albergue de Zamora, Michoacán. Quiero decirles que los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros. Considerábamos este centro como uno de los centros en donde podíamos confiar el cuidado de los menores. Hoy inicia el periodo extraordinario de sesiones en el Senado para el debate energético. En el primer trimestre del año se crearon más de 400,000 empleos formales, destaca el presidente Enrique Peña Nieto. Y que esas inversiones vienen a detonar empleos y empleos de mayor calidad, empleos mejor remunerados, que ese es el propósito o uno de los grandes objetivos y prioridades que tiene el gobierno de la República. Migrantes sin papeles no ingresarán al país, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Continúa la tensión en la Franja de Gaza. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este día de jueves 17 de julio. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y le damos la bienvenida como todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana María Salazar, ¿Qué tal? Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy llega a México el presidente de Perú, Ollanta Humala. Va a estar en una visita oficial de 2 días. Van a firmar los gobiernos de México y Perú, pues 10 acuerdos, 10 convenios en cooperación jurídica, en protección de pueblos indígenas y en materia de salud. Está aquí entonces en unas cuantas horas el presidente de Perú, mientras Gaza está a punto de terminar el cese al fuego y no se le ve 5 horas. nada de solución allá en aquella zona caliente del Medio Oriente. Son 5 horas, bueno, por lo menos hubo 5 horas para que la gente pudiera o evacuar el lugar, que salieran las familias, o los que se iban a quedar que pues pudieran recibir agua y comida, Sí. ¿no? Terrible. Está tan caliente como algunos de los temas que trae el país informativo de la agencia Intélite, que fíjense nada más, el principal tema lo trae hoy una noticia económica positiva. Esto es inaudito. 23% de los impactos está registrando. Sí. Bueno, también tiene que ver con que el que habla es el presidente Enrique También. Peña Nieto, ¿verdad? Quien pues reitera algo que ya se había registrado hace varios días, donde hay un incremento en el primer semestre de este año en el empleo formal. El presidente Peña Nieto dice que subió 36% el empleo formal con respecto al mismo periodo el año pasado. Y le urgía al presidente buenas noticias por hacer este tipo de declaraciones, por todos los cuestionamientos que ha habido en la política económica. Esto es muy buenas noticias. Y lo trata bien la prensa. ¿Parte de la campaña de agregar a la informalidad a la formalidad o son nuevos elementos que están entrando al campo laboral en este sentido? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Ahí ha habido algunas inversiones y también están de la nueva fuerza laboral, trasladando un poco de la informalidad a la formalidad. Y la otra también tiene que ver con que se está aplicando el presupuesto, se está evitando el subejercicio y al momento de aplicar el presupuesto pues hay más dinero para poder generar trabajo, ¿verdad? Esto la gente dice pues todavía no lo vemos reflejado en los bolsillos y la realidad es que hay un choque entre percepción y realidad, ¿verdad? Entonces esto nunca va a desaparecer, pero en la medida en que sí pueda seguirse reactivando la economía,
pues esa percepción, si bien no desaparece, pierde fuerza. Bueno, y además la gente se está ya acostumbrando a pagar más impuestos desde lo que inició este año. Entonces, todavía yo creo que falta el tema de percepción. Está muy vinculado a esa realidad. El 22%, nada de sorprendente, es todo lo que tiene que ver con este albergue de la gran familia que tiene dividida a la sociedad política. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero sí hay una partición sobre el deber ser. No es si es responsable o no, sino si yo creo que era mala o que no lo era, que cometió un delito o que no. Estamos ahorita típico de la vida cotidiana mexicana en los actos de fe. Sí. El 21% de los impactos en algo que no tiene que ver con la fe es que el Senado aprobó ya el periodo extraordinario para que entre hoy y mañana se pueda votar la ley secundaria de la reforma energética. Hay nada menos que 14,000 reservas, de las cuales... 14,000, imagínate, ¿qué fin de semana van a tener? No te preocupes, no te preocupes, porque lo que se espera es para que el sábado en la madrugada más o menos. No, esas 14,000 reservas se discuta en un porcentaje cero. Nada, que se va... Entonces, una reserva, 14,000 o 180,000. Va a ser lo mismo. Es exactamente lo mismo para lo que se está anticipando. Si no fueran 14,000 reservas, pues podríamos tener una votación de la ley secundaria en 10 años. Claro. Porque no terminaría la legislatura y seguiría. ¿verdad? No, lo que va a ser interesante es el show de la izquierda, del PRD en los siguientes 24 horas, a ver qué van a hacer. ¿Crees que pues no sé, van a hacer algo, pero pues ¿sí? no sé qué van a hacer. Yo no le llamo show, yo le llamo cuál es la estrategia política del PRD. Porque no es... Qué bien habla este Raimundo Rivapalacio, ¿verdad? Correcto. Puedo ser como tú cuando sea grande. Ya eres grande, no vas a ser como yo. Ya perdiste el tren, ya se te fue. No, porque no es un asunto de espectáculo, es un asunto de estrategia en la búsqueda de demorar lo más que se pueda la reforma energética. Y no lo han podido lograr. Utilizaron el recurso del Mundial de Fútbol, les costó muchísimo. Como no lograron en la Telecom, tampoco. No, pero les costó muchísimo haber elaborado ese argumento, porque ellos sabían que eso no era real, pero son estrategias. Pero ellos, a las personas que les siguen, y por eso tienes toda la razón, es una buena estrategia para las personas que los apoyan. Tienen que poder decir que nosotros hicimos todo lo posible para detenerlo. Entonces, en ese contexto se entiende, ¿no? El cuarto tema, 19% de los impactos, el zar antisecuestros Renato Sales dijo que ya se estabilizó el secuestro. Ahora, ¿esto es una buena noticia o es una mala? Es una buena noticia de que no suba, lo que no significa que ha bajado, que se estableció, porque de acuerdo con la organización no gubernamental que estudia este tipo de fenómeno, que se llama Alto al Secuestro, durante los 6 primeros meses de este año se elevó 56%. Lo que es importante, y creo que hay que resaltar lo que dice el zar Renato Sales, es que cuando menos ya se le puso un techo. Entonces, de ahí, a ponerle un techo ya es un avance, de ahí tendrá que empezar a bajarse. Significa, de acuerdo con lo que él dice, que la estrategia antisecuestros está funcionando. Y si llegase a haber un pico, empieza a subir, pues se vería que ha fallado. Que dejó de funcionar o que algo no estuvo. Y yo creo que, hay que decirlo, Renato ha hecho un buen trabajo en el sentido de tratar de coordinar todas estas diferentes policías que las procuradurías. Entonces, sí, porque eso es un trabajo de procuradores estatales. Sí, lo que hace él es una coordinación. Él no está viendo las averiguaciones previas y haciendo ese trabajo, eso lo hacen las procuradurías estatales. Entonces, aquí este dato de estabilización tiene que ser compartido en términos de avance con las procuradurías de todo el país. El quinto tema, 13% de los impactos, es otra nota económica. Coca-Cola anuncia inversiones multimillonarias para los próximos 6 años. Nada más durante lo que resta de este sexenio, que son 4 años, va a invertir en México 7,000 millones de dólares y para el 2020 habrá completado una inversión de
$20,000 millones. Es bastante fuerte esta inversión. Coca-Cola había retenido sus inversiones durante el primer semestre de este año porque primero le impactó mucho pues todo lo que es todos los impuestos que se le pusieron desde el 1 de enero a productos, pues a todos sus productos. Sí, todos sus productos entran en todo lo que se hizo en la reforma fiscal. Y segundo, porque estaban esperando el final de la Copa del Mundo para ver si ya compensaban las pérdidas. Y bueno, por este tipo de anuncios me hace pensar que compensaron las pérdidas del primer semestre. Este es el pay informativo de la agencia Intellitel. Muy diverso, ¿verdad? Sí. Muy diverso y sobre todo esa nota económica, iniciar el programa hablando sobre buenas noticias en la economía, pues a lo mejor es una tendencia, ¿verdad? Raimundo, esperemos que sí. Oye, las portadas en el Universal, bueno, la mayoría de las portadas reflejan el debate y lo que va a suceder en las siguientes 24, 48 horas, el debate sobre la reforma energética, pero sí quiero subrayar en el Universal una nota que es interesante, pero lo cuestiono, que es ven para el 2030 fin de la epidemia del SIDA, que es el tema del SIDA y de la epidemia casi es un tema que no se aborda. Recientemente, si ustedes recordarán, hablaron de esta niña que nació de una mamá que tenía VIH y le dieron medicina, le hicieron un tratamiento especial. Pensaban que la habían curado, pues resulta que no, parece que volvió a surgir, encontraron el virus. Entonces, me parece interesante, porque yo recuerdo cuando empezó la epidemia, estaban hablando que ya para estas fechas ya habíamos controlado la epidemia y no es el caso. Entonces, bueno, las esperanzas nunca se pierden. Ya no es epidemia, ¿no? O sea, ya es una enfermedad, pues ya no se puede considerar una epidemia. Es epidemia en lugares como África, donde, si ustedes también recordarán, están diciendo que ya como en unos 8 años más, posiblemente el 50% de los hombres mayores de edad en África habrían sido contagiados con el VIH. O sea, es un tema de seguridad nacional. Entonces, por eso yo un poco cuestiono esta nota por lo que está pasando en lugares como África o lugares donde hay extrema pobreza, ¿no? En cuestión internacional, el New York Times creo que tiene una radiografía muy clara de cómo se encuentra el mundo en estos momentos. El tema de Israel y Gaza, el tema también de los niños migrantes. En un sentido tiene una imagen en donde una fotografía muestra a policías encerrando a los niños migrantes que están en Estados Unidos porque está ocurriendo algo. En este sistema migratorio roto estadounidense en el que el gobierno federal dice una cosa y los gobiernos estatales pueden hacer otro en ese sentido, los gobernadores no están queriendo recibir a los niños migrantes que el gobierno federal está enviando a los estados. Entonces, están bloqueando los camiones, están impidiendo que lleguen los niños y están quedando en un limbo tanto legal como físico en ese sentido. Y hoy lo tiene el New York Times en su primera plana, este tema, sobre todo la lucha interna de la política estadounidense hacia el presidente Obama, ¿no? En Estados Unidos. Y por otra parte, esta imagen de Gaza en la playa habla del cese al fuego por 5 horas que está ocurriendo y que va a acabar ya en los próximos minutos, pero también el hecho de las sanciones que piensan ya otros países para Israel, en el sentido de que tampoco países como Chile han decidido romper con Israel ante el sentido de que no van a dejar de bombardear estas zonas en Gaza y que tampoco están dejando bombardear de Gaza hacia Israel, ¿no? El Financiero trae una nota también interesante. Ahorca la industria el retraso en pagos de gobiernos locales. O sea, sí empezamos el programa con buenas noticias, pero también hay una realidad de lo que está sucediendo, del dinero que por fin se suponía que ya iba a llegar a los gobiernos locales por parte del gobierno federal. No están pagando. Y en muchos estados hay empresas que le trabajan a los estados y a los municipios que no han recibido pagos desde hace 2 o 3 años. Hay funcionarios que no les están pagando salarios. Entonces, todavía a nivel local no se ha sentido esta bonanza, pues. Todos los medios registran en sus principales titulares o sus primeras planas la conferencia de prensa que dieron ayer el procurador Jesús Murillo Caram y el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Herón, sobre el caso del albergue de la Gran Familia y de Mamá Rosa. Y lo que documentó ayer la PGR
fueron ya los primeros 13 testimonios, las primeras 13 declaraciones ya ministeriales, donde pues, el panorama que pinta la PGR es que en ese albergue se usaron a menores para robos y extorsiones. Así también sugieren, y en algunos medios lo utilizan como su titular principal, yo creo que es demasiado escandaloso, que están viendo si hay, que van a ver si hay fosas clandestinas en el albergue. Porque digo que es un poco escandaloso, porque cuando uno habla de fosas clandestinas, inmediatamente conecta con la delincuencia organizada. Y pese a toda esta documentación que está aportando la PGR, pues no hay en este momento de parte de la autoridad federal ni de la estatal ninguna sugerencia de que haya un vínculo de este albergue con la delincuencia organizada. Entonces estamos caminando por una línea muy tenue, en la cual hay dos bandos que yo mencionaba, entre los que la defienden abiertamente y los que no están únicamente registrando lo que está diciendo la autoridad, sino se están yendo también del otro lado, pues ya añadiendo, como se dice en el argot periodístico, de su propia cosecha lo que creen o lo que piensan creer, o simplemente pues elevando el ruido o elevando el volumen de las acusaciones federales. Pero es que, por ejemplo, ve la portada del País, Raimundo. Fíjate lo que dice. México libera a 500 menores esclavizados. Yo creo que no creo que es por ahí en un momento cuando hay la crisis de la frontera. Sí libera. No están hablando del Michoacán, están hablando de sí, claro. Sí libera, pero tú dices la palabra esclavizados. O sea, es que por eso va a ser, ahorita vamos a hablar sobre eso en un momentito, sobre este caso, pero sí se ve que hay claramente dos bandos aquí. O la señora Mamá Rosa era una mujer que de veras era una santa, y que los medios de comunicación la están atacando injustamente. De que les dio carrera. O algo pasó ahí. Algo terrible pasó. Que no sabemos todavía. Sí. Pues eso es lo que tiene hoy las primeras planas de México y también del mundo, y lo que tiene el país de la agencia Intélite en cuestión informativa. Vamos a nuestro primer corte aquí en el primer café. No se vaya porque todavía tenemos mucho más corte y regresamos. Y sabes que esto es... Dice el derecho que el desconocimiento de la ley no exime al ciudadano de su cumplimiento, pero es lo que argumentan la mayoría de los dueños de establecimientos comerciales y concesionarios de transporte público y privado para evitar ser sancionados por irregularidades. Para eliminar el pretexto, el Instituto de Verificación del DF iniciará una campaña informativa. Hacer que la ciudadanía tenga certeza jurídica a efecto de poder operar su negocio, su establecimiento mercantil, su construcción, lo que tenga que hacer, de una manera completa, correcta. Comerciantes y transportistas recibirán un folleto que servirá como guía para no caer en incumplimiento. Incluye los documentos que deben tener, los lineamientos a respetar y los horarios de funcionamiento permitidos. Sacamos estos políticos para que la gente sepa exactamente qué debe de cumplir para ser sancionado, y además te explica por qué eres un establecimiento de bajo impacto, por qué eres un establecimiento de impacto zonal. Todo viene perfectamente resuelto de una manera legible, fácil y, repito, sin términos legales, para que la gente cualquiera lo podamos entender. Es la oportunidad para que quienes realizan alguna actividad económica en la Ciudad de México puedan regularizarse. Casi 490,000 establecimientos mercantiles en la ciudad, de los cuales arriba de 189,000 están en una forma no apegada en estricto derecho. Al día de hoy, del total de las remisiones que hemos hecho, el 70% de los vehículos que se han remitido son vehículos sin concesión, los que son conocidos como piratas, y un 30% concesionados que están violando disposiciones de la ley. Y así, contribuir al desarrollo económico de la capital en congruencia con los ordenamientos de ecología, protección civil y desarrollo urbano. Annie Negrete, Proyecto 40. Pobreza en América Latina. 27.9% de los habitantes vive en situación de pobreza, y la población indigente comprende el 11.5%. El dato útil para comentar
en el café. 8 de septiembre, 1994. El paciente insiste en tener un show de famosos en internet en el futuro. Y dime, Félix, ¿qué más hay en el futuro? ¿Coches voladores? ¿Tabletas electrónicas? Bueno, de hecho sí hay tabletas electrónicas y toman video y todo. Nosotros también tenemos unas tabletas. Son tabletas mágicas. Relájate. Vas a ver cómo te van a hacer sentir mucho mejor. Late Night Express con Félix de Valdivia. El entretenimiento del futuro, hoy. Próximamente, Proyecto 40. ¡Se los juro! En el futuro los gays pueden casarse. Porque tú lo pediste. Seguimos cumpliendo en Decisiones por Colonia. Iluminaremos todas las colonias de la Ciudad de México. Sí, oíste bien. En un año, en junio de 2015, terminaremos de instalar nuevo alumbrado público, ahorrador de energía con tecnología de punta, para beneficio de todas las colonias y la seguridad de tu familia. Espéranos pronto en tu colonia. Hey, I'm Rick Dale, and I'm inviting everyone out there to watch Proyecto 40 and the American Restoration. Viernes, 22 horas, Proyecto 40. No todos se divierten en los circos. No son 3 tristes tigres, son muchos más. Las tradiciones reflejan el corazón de un país. Entonces, ¿por qué mantener una tradición que lastima, que priva la libertad? Por un circo sin animales. Partido Verde. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. Ya reciben la atención adecuada las casi 600 personas, entre ellas alrededor de... rescatados del albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán. Que la PGR confirmará que sí hubo maltratos psicológicos, físicos y sexuales al interior de la casa hogar, tras la denuncia de 12 de las víctimas. Víctima 4. Declara haber sido retenida en el albergue en contra de su voluntad desde los 18 años de edad. Fue abusada sexualmente por uno de los administradores y producto de este abuso quedó embarazada, siendo golpeada por él mismo para provocarle un aborto. El procurador federal, Jesús Murillo Caram, reconoció que fue uno de los más sorprendidos por lo encontrado en el albergue, después de que el martes se realizara un operativo para liberar a niños, adultos y bebés que vivían en condiciones de abusos y con alto grado de desnutrición. Quiero decirles que los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros. Considerábamos este centro como uno de los centros en donde podíamos confiar el cuidado de los menores. Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa y fundadora del albergue, quien llevaba más de 60 años recogiendo a niños de la calle, es señalada como la principal sospechosa de mantener a los pequeños en situaciones infrahumanas. Dentro de los cuales destaca el ser obligados a pedir dinero en casas y calles, ser alimentados con comida en mal estado, dormir en el suelo entre plagas, tener abusos sexuales y la prohibición de poder abandonar las instalaciones. Sin embargo, para algunos, se trata de una persona caritativa que dedicó su vida a dar techo a los necesitados. Mi opinión hacia Mamá Rosa es muy buena, porque yo, gracias a ella, soy lo que soy. Las investigaciones en contra de Mamá Rosa, de 88 años, y de 8 de sus trabajadores continúan, mientras que ella fue hospitalizada y se le reporta en delicado estado de salud. La intervención de las fuerzas federales se dio tras un año de medio centenar de denuncias en contra de la administradora de la casa. Por el momento, la atención de los menores está a cargo de la Fundación Y Quien Habla por Mí, a solicitud de la Secretaría de Gobernación. Salvador Jara, gobernador de Michoacán, afirmó que no se tolerará ningún tipo de violación a los derechos humanos, por lo que se revisará de forma minuciosa cada uno de los albergues del estado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y la Procuraduría General de la República dio a conocer las imágenes de las malas condiciones en las que vivían casi 600 personas que fueron rescatadas de este albergue La Gran Familia allá en Zamora, Michoacán.
En las fotografías puede observarse algunos lugares como el baño, las camas donde dormían estos habitantes. Además de cuartos también que estaban repletos de basura y restos de comida. Lamentablemente las imágenes hablan por sí solas. Me gustaría retomar de nuevo la conversación que tuvimos aquí en el primer café con el gobernador Jara, en cómo él describe cómo él, o sea, que fue de que él le pidió a la Procuraduría que entrara a este albergue, que investigara, en base a insistencias de las rotarias, creo que eran de Zamora, en donde ellas insistían que había algo terrible sucediendo. Y diputados locales, dijo. Y diputados locales. Y que estaba vinculado a dos cosas. Uno, al tema de las adopciones y el tráfico de niños. Pero las adopciones, ¿en qué sentido? Que es muy difícil adoptar niños y se ve que estaban tratando de legislar para que se facilitara la adopción de estos niños. Entonces sale a relucir este lugar donde hay tantos niños necesitados que seguramente muchas familias estaban tratando de la posibilidad de adoptar. Y eso resulta en que las autoridades en diferentes momentos trataron de entrar a este albergue para ver qué es lo que estaba sucediendo, no los dejaban entrar, y las declaraciones de papás que no podían accesar a sus hijos que estaban en ese albergue. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque aquí también me da la impresión que el gobierno del Estado y también el gobierno federal van a tener que asumir cierta culpa, por más. Después vamos a ver qué fue lo que pasó allá adentro. Pero tú no puedes tener un lugar donde están 400 niños y no tener ninguna supervisión del Estado. Entonces, y se ve que este albergue, a través de los años, se le había dado cierta libertad. No te estoy diciendo que desde hace años está sucediendo esto. Tú eres de la teoría, Raimundo, de que estas acusaciones empiezan a surgir en los últimos años y a lo mejor está ligado a quienes estaban ayudando a administrar este lugar en los últimos años. Pero sí hay una responsabilidad fundamental del Estado cuando tú tienes esa cantidad de niños y no puedes accesar, no puedes ver lo que están haciendo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces yo empiezo con ese comentario. Ahora es fascinante ver cómo ha dividido a la sociedad michoacana esta señora. Es fascinante ver la falta de cultura jurídica de esta sociedad. Sí, además. ¿no? Entonces, sí. Porque la discusión en este momento es sobre el deber ser. Yo mencionaba sobre lo que yo creo, sobre mi propia experiencia, sobre lo que yo pienso. Porque yo la conozco, porque yo escribí sobre ella, porque yo tuve contacto con ella. Ahora, aquí lo que se está viendo es que el grupo intelectual que está pues muy crítico de lo que sucede es el grupo de Letras Libres. O sea, tampoco estamos hablando de la clase intelectual que es muy influyente en este país, que tiene diferentes puntos de vista, sino de un grupo que se concentra en, no se concentra, está en la capilla cultural de Letras Libres. Sí. Y está otro grupo político, que es el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún, quien es de Zamora, que también salieron a defender. Entonces, ¿por qué está tan dividido? Porque el prestigio intelectual y el prestigio y la fuerza moral que tiene el jefe de este grupo cultural de Letras Libres, Enrique Krause, es muy fuerte. Sí. Y por lo tanto, su palabra es muy escuchada. ¿Esto significa que tiene que ver con la verdad jurídica? No. Como tampoco tenemos todavía la verdad jurídica con lo que está anunciando la Procuraduría General de la República. Aquí yo creo que lo que más conviene es desapasionarse y eliminar los extremos. Ni una defensa ultranza, que es lo que está sucediendo, ni tampoco una visión crítica de una autoridad. Porque a mí no me parece que la autoridad federal vaya a hacer este tipo de operación si no tiene algún sustento. Ahora, esto significa que Mama Rosa es responsable, es culpable. No lo sabemos. Lo que sí me parece que es que
toda la información que hay sobre las primeras denuncias públicas no se van a lo largo de los 66 años que ella dirigió hasta este martes el albergue, sino que vienen de la 2010 a la fecha. Entonces tenemos un periodo específico en los cuales empieza a haber este tipo de críticas y empieza a haber este tipo de denuncias. Por lo tanto, y era lo que yo mencionaba antes de que entráramos al aire, que bien valdría la pena analizar qué es lo que se dio en estos últimos 4 años en la estructura interna de este albergue para poder determinar qué tanto Mama Rosa ya operaba el día con día este albergue y qué tanto otras personas que pudieran haber entrado ya hacían la parte de la administración. De esta manera podemos encontrar pues a los primeros presuntos responsables de este tipo de delitos. Ahora, estamos viendo estas imágenes. Son muy fuertes, son muy persuasivas. Ahora, ¿han visitado alguna vez ustedes vecindades o zonas de esta naturaleza, similares de esta naturaleza? Albergues para drogadictos. Esas son las imágenes. Son exactamente esas a mí, imágenes. Yo veo las imágenes y digo, bueno, aquí de lo que yo he visto también, no hay nada que no haya yo visto. Lo que nos lleva a otro punto, no decir, eso está bien. No está bien. Lo que nos dice es, si hubo presupuesto federal para este albergue y presupuesto federal desde el gobierno de Vicente Fox. El gobierno de Vicente Fox, a través de la Secretaría de Educación Pública, cuando era secretaria Josefina Vázquez Mota, y de Conaculta, hubo apoyo. Hubo apoyo, cuando menos se ve el respaldo, todavía no está documentado, si hubo dinero de 2 exgobernadores de Michoacán, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, y todavía hubo contactos en esta administración de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social con el albergue, es decir, a lo largo de 3 sexenios, cuando menos, ha habido contacto de autoridades, lo que me lleva a la parte que ayer se deslizó, que tú lo acabas de recordar, que me parece muy importante, la supervisión. El hecho de que sea un albergue privado no significa que no debe de haber una supervisión. Es guardando todas las diferencias y todo el drama y la tragedia, lo que sucedió con la guardería ABC de Hermosillo. Es una falta de supervisión la que lleva a este tipo de situaciones. Aquello terminó en una tragedia que desgarra por completo y que unificó a toda la sociedad. Aquí nos lleva a otro tipo de tragedia que no deja de ser tragedia, que tiene partida a la sociedad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en la guardería ABC era todo bien y en esta hay una opinión dividida? Porque en el caso de la guardería ABC, pues había 2 enemigos de la opinión pública. El entonces director del Seguro Social, Juan Molinar, y el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bursi. Entonces, como la percepción hacia ellos era negativa, era fácil. Entonces ellos eran los responsables. Igualmente, allá no está todavía clara cuál es la verdad jurídica en el caso de la guardería ABC, pero lo que sí hay un vínculo y un común denominador entre los 2 casos es la falta de supervisión. Y aquí yo digo, por un lado, del DIF local, que es el primer contacto, y también la supervisión de todas aquellas instituciones que aportan recursos para ayudar al albergue. A mí lo que me impresiona también, recordando la conversación con el gobernador el día de ayer, la entrevista que le hicimos, era que él dice, yo llevo 4 semanas como gobernador y oí tantas quejas sobre esto y tanta preocupación que pedí que se tomaran pasos inmediatos. Obviamente en los gobiernos anteriores seguramente ha habido preocupación y habían expresado y el gobierno no había reaccionado. ¿Sí me entiendes? O sea, es como la diferencia de percepciones, a qué le vas a dar prioridad. Y en este caso, yo creo que este gobernador dijo esto algo tenemos que hacer. Y los gobernadores anteriores no hicieron caso. Aquí empezamos a entender por qué fue Salvador Jara el consenso para ser gobernador. Sí. Y porque era el único que no tenía
que no tenía realmente ramificaciones políticas que pudieran de alguna manera estar pues impidiendo exactamente y meterse pero estamos de acuerdo que esto impacta la imagen del país, o sea, viendo cómo está, va a haber muchísimos cuestionamientos de cómo y cuál va a ser el manejo del gobierno mexicano ante este tipo de realidades y que no solamente qué es lo que van a hacer, pero sobre todo por qué pudo suceder. Nada más como porque ya nos vamos de este tema, como una referencia histórica. Aquí, ¿por qué este grupo que yo mencionaba de la Capilla Cultural de Letras Libres ha salido a hacer ¿Por qué? defensa? Claro, ¿por qué hace defensa? Porque hay un gran historiador mexicano, don Luis González y González, que ya murió, pero él fue fundador del Colegio de México en Zamora. Él escribió uno de los grandes libros de la Revolución Mexicana, que se llama Pueblo en Vilo. De hecho, durante todos los años que John Womack dio la cátedra de Historia de México en el Departamento de Historia en Harvard, el primer libro del curso de John Womack era que en inglés se llama San José de Gracia, porque lo que habla es de la relación y el desarrollo de dos comunidades separadas por 60 kilómetros, Zamora y San José de Gracia, a partir de que por Zamora sí pasaba el ferrocarril y por San José de Gracia no. Ahora, no me voy a meter en el libro, lo que digo es que este historiador es el mentor académico de muchos de los historiadores famosos que hoy llenan las páginas editoriales de los periódicos mexicanos. Y Luis González y González lo que hizo fue introducir a historiadores como Enrique Krause con Mamá Rosa. Entonces, esta es una referencia histórica porque dice, bueno, ¿y de dónde viene todo esa relación? Porque pues Luis González y González, que vivió mucho tiempo, los últimos años de su vida, dirigiendo el Colegio de México en Zamora, pues tenía una estrecha relación con Mamá Rosa. De ahí viene esta relación, y adoptaba, que también es una referencia histórica, que me la cuentan historiadores que estuvieron trabajando muy cerca con don Luis González y González en el Colegio de México en Zamora, que ella adoptaba a niños porque las señoras ricas de Zamora entregaban su pecado a Mamá Rosa. Eso es una parte del origen. Y ese es algo que no lo dijo de una manera tan gráfica, ilustrativa el gobernador Salvador Jara, pero ayer mencionó el caso de las adopciones. Claro. Bueno, pues aquí tenemos una parte de lo que significaba Mamá Rosa para la élite de Zamora, claro, y que también nos ayuda a entender, quizás de alguna forma, que hoy hayan organizado una marcha en defensa de ella. Porque entregaban, o sea, fíjate lo complejo de esto para esa sociedad. Sí, claro. Entregaste tu pecado a esta señora y ve lo que hizo, o sea, lo que pasó con estos niños, posiblemente no está. Sí, la explicación por ahí también tiene y hace mucho sentido dentro de la sociedad. Sí, ¿verdad? 7 de la mañana con 37 minutos. Nosotros vamos a nuestro último corte aquí en el Primer Café. No se vaya porque regresamos con mucho más. Enciclopedia arriba para. Sí, no. Con tal de vender, las inmobiliarias son capaces de destruir el patrimonio ajeno. Sugieren que desaloje por medidas de seguridad. Sí, pero dices, bueno, ¿a dónde me voy, no? Este edificio se construye a un costado de la casa de Octavio. Las obras de excavación provocaron fracturas en los muros. Su vivienda se cae a pedazos. Y no me queda de otro venderla. De hecho, ya tengo un año vendiéndola, sin embargo, no la puedo vender. Este desarrollo en la calle Frambuesa 106, en la colonia Nueva Santa María, fincó sus cimientos en la impunidad. Se construyeron 7 niveles sin los permisos correspondientes. Ellos pidieron un permiso para tirar un cuarto de azotea, pero nunca dijeron que iban a tirar lo que había abajo del cuarto de azotea, que era una casa de 2 niveles unifamiliar.
Primero, como se lee en este documento, los dueños obtuvieron un permiso para demoler un cuarto. Luego se solicitó autorización para excavar y construir 8 departamentos. Al final, Ruseca Construcciones, sin permiso, edificó 14 departamentos en 7 niveles. El subsuelo no lo soportó y la casa de Octavio pagó las consecuencias. Yo la estoy vendiendo un 50% por debajo del valor del mercado en esta zona. Precisamente por eso, porque no la quiero vender como terreno. Luego de denuncias vecinales, las autoridades suspendieron la obra y, aunque usted no lo crea, multaron a la desarrolladora con 3,500 pesos. ¿Y sabe qué le dijeron a Octavio? Me ofrecieron, ¿se puede ir a un ay, se me fue el nombre, a un refugio, de estos donde están los indigentes y demás? Sí, ahí te van a dar de comer y te van a dar todo. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial intervino en el caso pidiendo la demolición de los niveles excedentes. Pero a la fecha, la obra sigue en pie. Nuestro suelo no permite ese tipo de construcciones. Al menos 5 desarrollos que exceden el número de niveles se han edificado en esta colonia y también hay afectaciones. Desde aquí empiezan las afectaciones, las grietas, todo esto, hasta el fondo. Obras que se levantaron bajo la hoy suspendida Norma 26, que en teoría tenía que beneficiar a las clases más desprotegidas. Sin embargo, fue la herramienta perfecta para que las inmobiliarias obtuvieran jugosas ganancias. Es lamentable que sigamos teniendo violaciones de la Norma 26 con permisos expedidos con años de antelación. Resignado a perder su patrimonio, Octavio piensa irse. Y quizá otras familias se irán también. En la siguiente entrega, Norma 30, expertos advierten que una vez más, las desarrolladoras tendrán carta abierta para sacarle provecho a la ley. Óscar Hernández, Proyecto 40. Veracruz tiene el primer pingüinario de México. Con este esfuerzo, Veracruz pone el ejemplo en la preservación de la vida marina y se ubica a la vanguardia científica. Hoy inauguramos el pingüinario, que como ya escuchamos, es el primero en México que se construye con tecnología de última generación. Cuenta con las mejores instalaciones, diseñadas y apegadas estrictamente a los lineamientos internacionales de la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios. La construcción requirió una inversión de 25 millones de pesos y es un anexo del Acuario de Veracruz. El Acuario de Veracruz reafirma su liderazgo como el más grande de Latinoamérica y continúa su objetivo de posicionarse como uno de los más importantes de América. El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que en este lugar ayudará a fomentar una cultura de respeto y conocimiento de la vida marina. Proyecto 40. Pobreza en América Latina. 27.9% de los habitantes vive en situación de pobreza y la población indigente comprende el 11.5%. El dato útil para comentar en el café. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Me dicen que tengo una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que es parecido al reumatismo. Antes podía hacer todo, como alguien le puso alto en mi vida, me paré allí. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Sí, padres pues vendieron todo lo que tenían aquí pues, en la casa. ¿Y ahora ya qué va a seguir? Tengo que trabajar para mis prótesis porque un día se van a acabar. Este 31 de julio, ayúdanos a que nuestros niños y adolescentes con enfermedades reumáticas puedan dar pasos firmes. Movimiento Azteca y Fundación Azteca. ¡Qué encantador! Juegos siniestros. La vida es cine. Sábado 17:30 horas. Proyecto 40. Estreno. Obsesión mortal. Primera parte. Domingo 20 de julio. 21:30 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República cumple.
y ahora el centro histórico de la Ciudad de México cuenta con una nueva red eléctrica subterránea segura y confiable. Con esta modernización se beneficia a residentes y turistas, así como a más de 1.400 oficinas, comercios y edificios históricos. Así, atendemos las crecientes necesidades de electricidad de esta dinámica zona y preservamos nuestro patrimonio cultural. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Los Reyes de la Baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves 21 a 30 horas. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hamás violó la tregua humanitaria de 5 horas acordada con Israel y propuesta por la ONU. 2 horas después de iniciar el cese al fuego, la milicia islámica disparó 3 proyectiles de mortero contra una población israelí cerca de la frontera de Gaza sin causar heridos. Además, el ejército israelí dijo haber frustrado un ataque de 13 palestinos que entraron a Israel a través de un túnel. So we can get to the real issues that are underlying it. We're doing everything in our power. I've been in touch with Prime Minister Netanyahu, with the Egyptians, the Foreign Minister, with others in the region, and we'll continue to dialogue on. Esta tregua se dio después de que un bombardeo israelí matara a 4 niños en una playa de Gaza. Testigos señalaron que los ataques procedieron de un barco de la Fuerza Naval israelí. أولاد صغار كانوا يدوروا على منهم بلاستيك وحديد وخشب بقول لهم روحوا وأنا طلعت من فوق هبطوا أول قذيفة من قارات البحر طاروا كمان قذيفة لحقهم هناك 4 أولاد عم من دار بكر كلهم 9 سنين و10 سنين. Las víctimas por los ataques en la franja van en aumento. Desde el pasado 8 de julio, día en que comenzó la operación militar Margen Protector, más de 220 personas han perdido la vida. Israel ha amenazado con intensificar sus acciones militares en la franja para intentar frenar los ataques del grupo radical Hamás. Por ello, instó a más de 100 habitantes del lugar a abandonar sus hogares. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pablo, la última información que hay sobre... Sí, a las 7:14 de la mañana, hora local aquí de México, Hamás rompió ya la tregua de 5 horas, lanzó su primer misil hacia territorio israelí, lo que ya pues es el principal indicativo de que iniciarán de nueva cuenta los intercambios entre Israel a Hamás y Hamás hacia Israel en ese sentido. Y también lo que hablaba hoy el New York Times y lo que tiene la prensa internacional, lo que resalta es la probabilidad de que Israel ya inicie con gestiones en tierra, militares en tierra hacia Gaza, que eso también cambiaría mucho el entorno y la situación bélica entre estas dos partes del mundo. Qué difícil, ¿no? Porque aquí, para poder... ¿Cómo detienes tú este proceso de violencia? Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y en situaciones anteriores, lo que generalmente tiene que suceder es que Israel deje de atacar. O sea, que se sienten y esperan que les caigan una serie de misiles y decidir porque que tienen no, un escudo antiaéreo que... Porque tienen un escudo antiaéreo. Que les ha funcionado, claro. Generalmente, pues el número de israelitas muertos en todo esto, porque también a veces los que atacan a Israel también se les olvida que sí están entrando misiles de Palestina. Pero aquí lo que tiene que hacer Israel es literalmente sentarse y esperar que les siga cayendo misiles de Hamás y esperar a ver en qué momento la comunidad internacional entonces ya entre y trata de detener a Hamás. No creo que vaya a suceder. ¿Por qué? Por la situación. Israel nunca ha tenido una actitud pero en la pasiva. No es que es una actitud pasiva, es para detener, es una estrategia, es para detener el círculo de violencia. Sí, nada más que la situación política en este momento no lo permite. Es elevadísimo. Sí.
porque no lo permite. Israel tiene su sistema de misiles Patriot, que son los que interceptan los cohetes, ¿no? Ese es el blindaje aéreo, misiles Patriot que han venido desarrollando y evolucionando en los últimos 20 años. O sea, son tan eficientes que solamente ha muerto una persona y no necesariamente no ha habido por impacto directo grandes muertes. Ahora, hacer eso, se cae el gobierno de Israel. Ese es el tema político. No sentarte a esperar a que la comunidad no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Históricamente para ellos es... No, al contrario, y además el sector duro de la extrema derecha en Israel, que tiene mucha ascendencia sobre las Fuerzas Armadas, no lo permite. No, están al contrario. Al contrario, si el ideal sería guerra total, sabiendo que tienen una enorme fuerza militar. La razón por la cual no avanzan más es porque también Estados Unidos lo está conteniendo. Esa es la otra cosa que no se ve. O sea, tampoco es un asunto de que son prudentes, de que están... No, es que aquí el gran interesado es Estados Unidos, y es el que dice, bueno, tampoco mientras se ve que le entre la comunidad internacional, que pueda llevarse esto, que sería el ideal, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde al no haber un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que te habla es que no hay consenso en la comunidad internacional sobre este tema. No lo hay. Porque no hemos oído, por supuesto que Rusia y China entrarían, y sabemos cuál es la posición, pero aquí los aliados de Estados Unidos tampoco están haciendo mucho, que son el Reino Unido y Francia, que son los otros dos miembros del Consejo de Seguridad de las 5 potencias nucleares, que son realmente, aunque el Consejo son 15 países, 10 de ellos son rotativos y 5 son los que tienen ahí la principal voz y que tienen el veto. Entonces, si uno de ellos dice, todavía no es un tema para el Consejo de Seguridad, no hay Consejo de Seguridad, entonces no se puede establecer un alto al fuego mientras se discute en el Consejo de Seguridad. Ahora, los altos al fuego únicamente tienen que ver con esto, con los avisos que da Israel hacia Hamás, entendiendo que parte de las posiciones y de las acusaciones es que están escondidos entre los hospitales, entre las escuelas, entre la sociedad en general, y Israel le achaca esos muertos a Hamás, es decir, más allá de que sean israelíes o sean árabes en ese sentido, hay una acusación también muy directa. Lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, han venido haciendo así por los túneles, hay túneles secretos por los cuales meten armas todo el tiempo, son túneles clandestinos que lo que hacen es permiten el tráfico, permiten la circulación, el movimiento de personas para generar inestabilidad, para generar actos terroristas. Nunca se va a acabar este tema ahí. Entonces, ahora, el contexto también, porque periódicamente siempre se ve este tipo de ataques, de intercambios. Lo que hace este momento extremadamente peligroso para todos es lo que está pasando en la región. O sea, ve los vecinos de Israel, es Siria, Irak y Egipto. Egipto, que era el baluarte, o sea, era el entonces más estable. El fiel de la balanza. Sí, y también están en una situación políticamente muy compleja, con un presidente nuevo, militar. Que la única ventaja que tienen ahí es que la hermandad musulmana ya no tiene esa conexión como sí la tenía con Mohamed Morsi en el tema de la relación con Hamás, que eso sí, en parte de Egipto, y entendiendo el pivote tan importante que significa Egipto para esa región, se puede estar tranquilo en ese sentido, por lo menos, ¿no? Entendiendo lo que significa Egipto. Dependiendo en qué posición va a tomar Egipto ante esto. Este problema viene desde 1948, cuando la tierra palestina dejó de ser Palestina y ahí asignaron el territorio para el nuevo Estado de Israel, que era un pequeño estado, y que en 1967 se da la guerra de los 6 días, donde el ejército israelita, al mando del general Moshe Dayan, toma la Cisjordania, que es el margen occidental del río Jordania, las colinas del Golán, que alguna vez aquí dijimos que estratégicamente no sirven para nada, pero son vitales porque es el corrimiento del agua. O sea, la lluvia ahí corre, y esa es una razón de supervivencia. Son las guerras del agua en el Medio Oriente, y el desierto del Sinaí, que es la otra salida al mar, al canal de Suez. Entonces, si uno ve
estratégicamente, ¿qué es lo que tomó Israel? Fue su sobrevivencia. Sí. Fue el corrimiento en las colinas del Golán, el río Jordán y la salida al canal de Suez, el agua. Sí. El agua. Ahora, viene una segunda guerra, que es la guerra del Yom Kippur, en 1973, donde consolida, apabulla el ejército israelita a una coalición de 6 naciones árabes que quisieron recuperar los territorios ocupados y no pudieron. Y de ahí lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años es una expansión territorial de los países árabes. Yo recuerdo todavía antes de la Guerra del Golfo y todavía en la Guerra del Golfo uno podía llegar a los territorios ocupados. Lo que tenías que hacer era utilizar vehículos con placas palestinas, no con placas israelitas, pero entraba sin mayor problema. Y a lo largo de todos estos años, lo que ha venido construyendo Israel son muros. Son muros, sí. Entonces, cuando uno va hoy en día a Israel y lo que se topa son muros y retenes que separan a los territorios ocupados. Y aquí, y lo mencionábamos el otro día, Israel nunca ha acatado la resolución 247 de 248 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer la autodeterminación del pueblo palestino. ¿En qué momento, o sea, porque ya empieza a haber muchas presiones internacionales? Tú estabas comentando que Chile ya rompió relaciones bilaterales con Israel y seguramente va a haber más presiones. Bueno, ¿y por qué hacen esas cosas? Yo no sé. Por los intereses económicos. O sea, uno no... Bueno, es raro que Chile... Es que se me hace muy raro. Haya roto relaciones en este momento. Pero no sé, por eso se me hace muy raro. O sea, y seguramente está, ya ves, el gobierno de Estados Unidos, de Inglaterra y el francés, entran y empiezan a hablar con estos gobiernos. A ver, espérate, ¿qué estás haciendo? Los republicanos han criticado muchísimo, como siempre, digo, también no pierden la oportunidad política, pero han criticado mucho a Barack Obama, el manejo que ha tenido en primera de Medio Oriente y en segundo, inclusive la comunidad judía estadounidense, el poco apoyo que acusan ha dado Obama a la causa israelí en ese sentido, porque históricamente el aliado israelí pues, es Estados Unidos. Bueno, la demora también de actuar de Europa en conflictos, pues nos ha dado 2 casos espantosos, que es la guerra de los Balcanes, las masacres, el genocidio en la guerra de los Balcanes y el genocidio en Ruanda. ¿Verdad? Entonces también aquí no hay nadie que se salve. Aquí sí ha habido demoras, como fue en la guerra de los Balcanes, donde Estados Unidos no actuó en espera de un mayor respaldo europeo. Sí. Y no fue no se dio hasta el final. Y bueno, ya vemos, ayer platicamos antier de lo que se dio en Srebrenica, en este caso, en la vieja Yugoslavia, que pues, lo que se dio fue un genocidio con todas sus letras. Oye, retomando algunos mensajes, tweets que nos está llegando, nos pregunta Alexia Incómoda. 2 dudas, sobre la discusión sobre Mamá Rosa. De Casitas del Sur a la Gran Familia, ¿cuántos más? La primera pregunta, y distractor mediático. Yo no creo que sea un distractor mediático, Raimundo, pero sí creo que el mencionar las Casitas del Sur, que aunque era un número menor de niños... Es un asunto de supervisión. Volvemos al tema de la supervisión. O sea, tienes estas ONGs, albergues... Que no hay rendición de cuentas. Exacto. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay este seguimiento. Programas sociales que tienen los gobiernos tienen un seguimiento. Sí, no lo puedes atender. O sea, no es simplemente hacerlo. Pero entonces, el solo hecho de que sean niños... y un grupo de niños, por más privados que sean, automáticamente tiene que haber una supervisión de alguien del Estado. En todos lados, donde te aportan dinero, tiene que haber una supervisión. Pero para que tú puedas saber que tu dinero, efectivamente, tú como donante, tú dices, yo voy a aportar dinero para que haya 4 galletas permanentemente en la mesa, las escuelas privadas tienen supervisión de la SEP. O sea, aunque no entre ningún dinero de fuera, el solo hecho de que son niños automáticamente requiere de cierta supervisión del Estado. Pues vamos, Ana María, muchísimas gracias. Sí, Ana María, ya estuvo. Ya, mañana. Mañana es viernes, Raimundo, muchas gracias. Que tenga buen día. Mañana a 7:00 aquí en el Primer Café. Buen día.
vertiente diferente en cuanto al desempleo se abre para ser analizada y resuelta. De ello vamos a platicar con Ivonne Vargas, ella es especialista del sector. ¿Cuáles son los problemas que como uno cuando va a buscar un empleo incurre en esto, y que no debería de hacerse? Me parece que en algún momento se está muy acostumbrado a hablar del desempleo, de que no existen oportunidades, que los empleadores te solicitan una experiencia. Todos esos escenarios son reales. Pero el mayor error en el que puede incurrir un candidato es hacer de su búsqueda laboral un ejercicio en total inercia. Tiene que prepararse, tiene que realizar conductas como identificar de entrada cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Me parece que eso forma parte de tu primera planeación. Tendría que haber áreas o tendría que haber posibilidades para que el estudiante salga con una mejor preparación. Es importante que lleven, demás materias, las materias de conocimientos técnicos, pero hay que prepararlos sobre todo en la parte de competencias suaves, en saber cómo venderlas, saber cómo demostrarlas. Son pocas las universidades que tienen un taller formal donde te pueden enseñar cosas tan esenciales como preparar un currículum de acuerdo a la experiencia que has logrado tener en la universidad. En concreto, desconocer el mercado laboral es el principal freno de los candidatos, en particular de los jóvenes, para ser desempleados. En México esta es una de las razones de rechazar en 60% de los candidatos que aplicaron a una vacante durante este año. ¿Será posible que gobierno federal, iniciativa privada e incluso la sociedad puedan hacer algo? Ojalá que sí.